En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que dentro del proceso de compartir información que tiene nuestra firma BLA Limitada hacia la comunidad contable es de importante relación con nuestra profesión lo pertinente a lo de impuestos. Pero vamos a tratar el día de hoy algo que posiblemente no todos tenemos muy claros, y es la parte de la defensoría del contribuyente. Y para ello hemos logrado obtener una entrevista con el doctor Fernando Cruz, quien es delegado de la Defensoría del Contribuyente para el suroccidente de Colombia. Dada la cercanía que tenemos geográfica de BLA Limitada, que está ubicada en la ciudad de Cali, y poder lograr esta entrevista, hemos acudido precisamente a la seccional, a la regional de aquí del suroccidente. Doctor Cruz, bienvenido a BLA Limitada. Muchas gracias por su gentil aceptación de esta entrevista. Muchas gracias, doctor Edmundo Flores, y a todas las personas que ven esta entrevista. Les quiero agradecer mucho por esta oportunidad. Esto hace parte en el cumplimiento del plan de acción de divulgación de la Defensoría de los Derechos del Contribuyente que lidera la doctora Gloria Nancy Jara Beltrán a nivel nacional. Siendo yo su delegado para esta zona del país, aquí estamos atentos a todas las inquietudes que usted bien pueda hacerme y que sea de beneficio de todos los que ven este video. Yo quisiera empezar, llamémoslo por el origen. La Defensoría del Contribuyente, ¿cómo nace? ¿Cuál es la motivación de que el Estado en su regulación, en su reglamentación, haya incorporado la figura de la Defensoría del Contribuyente? Yo creo que el tema de la Defensoría ha sido concebido a través de los instrumentos constitucionales de pesos y contrapesos, es decir, que en la institucionalidad de Colombia debe existir un equilibrio entre esos derechos y esas obligaciones que un pueblo demanda en su accionar diario. Es por eso que a raíz de la Constitución del año 91 que se crea la Defensoría del Pueblo, como esa manera de poder abocar todos esos derechos de los ciudadanos, a su vez también se fueron creando una serie de figuras al interior de las instituciones, ya sean públicas o privadas, y era un clamor del sector productivo del país, de la parte económica del país, de que pudiera existir ese vocero frente a la DIAN en defensa o por lo menos en procurar garantizar los derechos del contribuyente. Es por eso que por allá en el año 99, el decreto 1071 del año 99, se crea la figura de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero como un órgano especial dentro de la estructura de la DIAN, y fue a través del ministro de Hacienda de ese momento, hoy presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y estaba el doctor Santiago Rojas Arroyo en ese entonces también como director de la DIAN, que le metieron todos los fondos necesarios, contrataron el personal para la creación de... para poder empezar y dar en marcha la figura de la Defensoría del Contribuyente. Por acá en el año ya 2008, con el decreto 4048 del 2008, pues se adopta ese decreto 1071, esas facultades extraordinarias que le dio el Congreso de la República al presidente, y una de esas era la creación de la Defensoría. La Defensoría, ¿cómo es la estructura organizacional de la Defensoría? Tenemos una dirección general en Bogotá y unas regionales. ¿Cómo es geográficamente está ubicada esa Defensoría? Correcto, eso es muy importante establecer para saber cuáles son las competencias o por lo menos el radio de acción o la cobertura de nuestras funciones como defensor. Existe una Defensora Nacional del Contribuyente y del Usuario Aduanero. En este momento es la doctora Gloria Nancy Jara Beltrán, quien ha sido reelegida para un periodo hasta el 2018, de acuerdo al periodo presidencial, y ella a su vez tiene unos delegados, digamos, situados unos en Bogotá y otros en algunas zonas del país, como en Medellín, Bucaramanga y en lo que a mí respecta aquí en Cali. Y digamos que esas funciones delegadas, pues empezamos a actuar atendiendo los diferentes casos que se dan en cada región, en cada zona, en cada localidad. ¿En la costa atlántica no existe? No existe en el momento. Sí hubo un defensor delegado allá.
creo que es una de las inquietudes que los gremios han establecido y le han presentado a la Defensora Nacional de que se pudiera volver a tener un defensor delegado. Esperamos que esas solicitudes se vayan dando en la medida de las necesidades o requerimientos que se vayan presentando. Correcto. Bueno, como hay unas competencias según las regiones, según esta parte, ¿qué puede encontrar el contribuyente en las regiones con figuras como usted, que son los delegados regionales? ¿Qué puede un contribuyente lograr al ir a la Defensoría? ¿Qué tipo de problemáticas puede llevar? ¿Y qué cosas de pronto no atiende la Defensoría porque no es su competencia? Eso es muy importante establecerlo y definirlo, porque muchas veces llegan a la Defensoría del contribuyente temas del consumidor, temas de compra de ciertos artículos, y esa no es nuestra competencia. Nuestra competencia va exclusivamente en lo que tiene que ver en los impuestos del orden nacional. Es decir, que nosotros atendemos todas esas inquietudes, esas reclamaciones, esas inconformidades, esas consultas, esas quejas a través de la Defensoría, pero frente a las actuaciones o el accionar mismo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Correcto. Entonces, en lo que a mí respecta, pues yo intervengo ante la Dirección Seccional, por ejemplo, de Cali, de Buenaventura, de Palmira, Tuluá, de Popayán, de Pasto, de Ipiales y de Tumaco. Entonces, son como unas 10 direcciones seccionales. ¿Puerto Asís creo que también cubre? Puerto Asís también cubre, siendo una delegada. Y allí pues nosotros intervenimos en cada dirección seccional. Y también es bueno y oportuno decir que los casos que se presentan, algunos casos son de materia general, es decir, que ocurren aquí como pueden estar ocurriendo en Medellín o pueden estar ocurriendo en Bogotá o en diferentes partes del país, porque son situaciones generalizadas. Pero también hay casos que tienen ciertas especificidades o particularidades. Por ejemplo, no es lo mismo hablar en temas aduaneros de Ipiales, siendo un régimen aduanero, a Buenaventura. Entonces, que tiene unas características características particulares que ahí pues entramos como Defensoría a abogar o a garantizar esos derechos que tienen los usuarios aduaneros y los contribuyentes. Usted aclaraba ahora en el tema por ejemplo, del alcance. Si alguien tiene problemas económicos en el pago de sus obligaciones tributarias, ¿en eso interviene la Defensoría? ¿O definitivamente eso es algo directamente con el área de cobranzas que tiene la Dirección de Impuestos Nacionales? Pues nosotros hemos construido unas muy buenas relaciones con las direcciones seccionales, con sus directores y sus funcionarios. Está bien y oportuno decir que, por ejemplo, hemos tenido un ejercicio de confianza mutua entre el contribuyente y la Dirección Seccional de Impuestos de Cali. Pongo específicamente este caso, en el construir unas muy buenas relaciones, en el que la Defensoría sea un puente entre el contribuyente y la administración frente a los casos que van llegando. Por supuesto que hay unos casos que requieren unas competencias diferentes a las que nosotros actuamos, pero nosotros, digamos, hemos contribuido a ese mejoramiento de la prestación del servicio fiscal. Pongo un caso, un contribuyente que llega a la Defensoría para que se le pueda hacer una facilidad de pago por parte de la DIAN, pero esta persona no nos dice que ya había tenido una facilidad de pago. O sea, omitió esa información. Esa información. Entonces nosotros decimos, pero bueno, la ley permite, el estatuto tributario permite llegar a acuerdos o facilidades de pago con el contribuyente bajo unas condiciones o requisitos de viabilidad del cumplimiento de esas obligaciones que han quedado insolutas. Pero en el ejercicio ya de averiguar, verificar información, de poder entrar a extender esos puentes de armonía que debe existir entre el contribuyente y la administración, nos hemos dado cuenta de que ha habido una información parcial y no nos habíamos enterado que ya había tenido una facilidad de pago. O sea, esta persona ya le habían dado esa facilidad, pero había incumplido. En esa facilidad de pago, y allá hay un rigor de ley. Lógico. Pues una persona que incumple a la DIAN, pues ya es muy difícil que se le pueda
volver a dar esa facilidad de pago. Claro, ahí ya estaríamos ante otro tipo de instancias. Exactamente, entonces en este caso nosotros lo atendimos, vimos que hay un problema de liquidez, un tema de mercados también, de la actividad económica que ejerce, y tuvimos una reunión con la claro, la administradora le hizo ver que había un incumplimiento de su facilidad de pago ya realizado un año antes de que cayera en ese mismo problema, y pues no era oportuno llegar a decir, mire, por favor, démenla nuevamente extiéndame la mano cuando ya se le había dado la facilidad. Sin embargo, hubo un proceso allí de entendimiento, el contribuyente tuvo que demostrar que efectivamente iba a pagar, y bueno, se dieron unas condiciones para que se le pudiera extender esta nueva mano al contribuyente, basado en una construcción de confianza mutua y no quedar mal, porque a la DIAN no se le pueda quedar mal, porque son los recaudos del país. Lógico. Doctor, en este punto es muy frecuente, tal vez, y me atrevo a especular en ese tema, que cuando llegan a la oficina de la Defensoría ya se han vencido términos, porque ya ha pasado un tiempo en el cual la Administración de Impuestos trató de llegar a algunos acuerdos con el contribuyente, unos plazos que tiene establecida el mismo estatuto tributario en su parte de procedimiento tributario, pero la persona dejó o creyó que eso no iba a prosperar, el escenario que sea, pero cuando ya se vio definitivamente perdido, ahora sí acude a la Defensoría a ver si de pronto encuentra allí. ¿Qué podemos hablar de ese punto? ¿Cuál es el momento propicio para ir a la Defensoría y de pronto no hacerlo de manera ya tardía? Pues muy triste, déjeme decirle, doctor Edmundo, que una persona llegue tarde a que la Defensoría intervenga cuando el procedimiento o la vía gubernativa se ha agotado. Es decir, en términos generales, sin señalar situaciones concretas, el procedimiento tributario está basado en requerimientos, en actuaciones administrativas, en solicitud de información, y por ejemplo, frente al requerimiento especial, el contribuyente tiene la oportunidad de objetar ese requerimiento especial, y a su vez puede continuar si hay una liquidación oficial, los recursos, un recurso de reconsideración, ¿cierto? Y hasta agotar una vía gubernativa e irse a una vía jurisdiccional. Si el contribuyente no ha podido demostrar sus ingresos o sus costos o sus deducciones, pues eso se agota esa vía y llega a establecerse un título claro, expreso y exigible, la cual es motivo de cobranzas. Entonces, cuando el contribuyente ha tenido toda esta oportunidad, el derecho de la defensa, controvertir las pruebas, aportar las pruebas, solicitar la valoración de las pruebas, y ha quedado solo a la merced de su propia gestión, sin utilizar el instrumento de la Defensoría, y ya no llega tarde, pues allí uno queda como impotente en poder resolver, de poder acompañar o de poder llegar oportunamente a poder hacer valer unos derechos que tiene ese contribuyente. Entonces, cuando se ha agotado esa vía gubernativa, no le queda otro recurso que ir en nulidad y restablecimiento del derecho ante la vía jurisdiccional, y pues hacer valer allá sus peticiones, sus argumentos, ¿cierto? Esos fundamentos de derecho y derecho. Ahora, la Defensoría, digamos, puede valorar un caso y poder hacer la recomendación sobre ese caso específico, y la Defensoría está obligada a darle una respuesta al contribuyente de acuerdo a la intervención que hayamos tenido. Dependiendo de la oportunidad en que haya llegado el caso, pues asimismo nosotros hacemos la respectiva recomendación. Si nosotros no podemos tener el cambio de decisión, porque al fin y al cabo la DIAN tiene la facultad de poder administrar y poder actuar administrativamente, y la respuesta es negativa, bueno, ahí queda una respuesta al contribuyente y queda una recomendación valorada internamente por la Defensoría, que puede ser un medio probatorio en los tribunales. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de la oportunidad en que llega y dependiendo de las situaciones, pues podemos hacer algo, o definitivamente nos abstenemos de hacerlo, realizar alguna actuación concreta y específica, por lo menos eficaz frente a ese asunto.
Lo cual querría decir entonces que un contribuyente que considera tener argumentos y que por algún motivo le ha llegado algún tipo de requerimiento, podría solicitar una especie de apoyo a la Defensoría. ¿Podría hacerlo? Así es. Ya. Puede solicitar el acompañamiento de la Defensoría, perfecto. la intervención nuestra de la Defensoría para ese caso que está presentando el contribuyente. ¿Cuál es el consejo? Que no dejen agotar la vida administrativa sin el acompañamiento de la Defensoría. Si están viendo ustedes, los contribuyentes, vulnerados en sus derechos, acudan de manera rápida, oportuna a la Defensoría como instrumento que garantiza esos derechos. Para que de esa manera pues, pueda tener digamos, surtan los efectos de manera más eficaz. Exactamente, para que la intervención nuestra pues sea oportuna y que, digamos, en esa valoración previa el funcionario pueda sopesar ese pronunciamiento, esa intervención de la Defensoría en aras de garantizar los derechos del contribuyente. Pero también es oportuno decir que la circular 0444 del 2011, suscrito por el director general de la DIAN, de ese momento, señala que todos los funcionarios de la administración tributaria deben garantizar los derechos de los contribuyentes y usuarios aduaneros. Si bien existe un órgano especial de la Defensoría que cumple ese fin específico, también los funcionarios en su actuar, en su toma de decisiones, en sus actuaciones administrativas deben dar aplicabilidad, porque eso es basado en la Constitución, ¿no? Simplemente la circular recuerda y hace ese lineamiento para que todo funcionario pueda tomar esas decisiones de manera imparcial. Entonces, estoy escuchando que no solamente es la parte de impuestos tales como renta, IVA, sino que también el alcance de la Defensoría llega a la parte del usuario aduanero. O sea que también para el comercio exterior tiene injerencia la Defensoría del contribuyente. Exacto, eso es la competencia que tiene la Defensoría frente a los asuntos que administra la DIAN, y sabemos que la DIAN administra el tema tributario sobre los impuestos del orden nacional y también el tema aduanero, el macroproceso aduanero de importaciones, exportaciones, régimen de tránsito aduanero, régimen de viajeros. O sea, es la cobertura de todos los impuestos, al igual que la DIAN, que dice Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las dos cosas también, los impuestos nacionales y la parte aduanera. Correcto, así es. O sea, para las dos partes. Los dos macroprocesos, el tema tributario y el tema aduanero. Es muy común, dada el comportamiento de las distintas regiones, temas tales como, y hace muy poco tiempo, ha impulsado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, acompañadas con nueva reglamentación, de la parte del ataque al contrabando. Pero pues cuando se ataca el contrabando, pueden caer en ese ataque o en esa supervisión contribuyentes que han hecho todos sus pasos aduaneros. Y vamos a poner un caso concreto. Le decomisan la mercancía a alguien que, llamémoslo, ha cumplido con la ley, pero en el momento de la aprehensión no tiene los documentos para demostrar, y la policía aduanera pues hace el decomiso porque no puede justificar. ¿Podría entrar en ese caso la Defensoría a apoyar al contribuyente que de pronto tuvo esa situación? Obviamente, siempre y cuando pueda demostrar de que la mercancía fue pues legalmente importada, pagó sus tributos y todo lo demás. Simplemente fue una cuestión de trámites, y en el momento del tránsito que iba en el vehículo, posiblemente el conductor no tenía los documentos a la mano, y pues como no pudo demostrar, pues es obligación legal decir, pues si usted no lo demuestra, pues yo decomiso. ¿Es posible ese alcance allí con la Defensoría? Es posible el alcance de la Defensoría porque todo el procedimiento aduanero está basado en unas normas de carácter internacional, está basado en la Constitución Política de Colombia, está basado en la Ley Marco de Aduanas y está basado en el Estatuto Aduanero, y toda violación que vaya en contra de esta normatividad, pues allí tiene cabida la figura de la Defensoría del Contribuyente y del usuario aduanero. Porque además hay unas normas nuevas, la resolución 0993 de mayo 15 del 2015 habla muy claro, por ejemplo,
sobre estos temas de rescate y disminuye los términos de rescate, los porcentajes de rescate. También el principio que debe estar basado, debe prevalecer lo sustancial sobre lo formal, que está basado en la Constitución Política de Colombia, la facilitación del comercio exterior que habla la Ley Marco de Aduanas del 2013. Todo esto son argumentos, fundamentos normativos que el usuario debe conocer y que a través de la Defensoría procuramos garantizar. Por supuesto que allí también hay todo un debido proceso en temas de aprehensión de mercancías, por ejemplo, que el acta de aprehensión de mercancías vaya identificando plenamente la mercancía que se está aprehendiendo, si no estaríamos hablando de otra mercancía y podría ser objeto de nulidad esta acta de aprehensión. Un acta puede ser objetada, igual hay unos recursos en esa vía y que pues la Defensoría está atento cuando se nos presenta un caso de poder valorar y poder hacer la trazabilidad de lo sucedido para hacer las recomendaciones pertinentes. ¿Cómo entonces un contribuyente para acudir a la regional o de pronto para irse a Bogotá, cómo hace el contribuyente para saber si su caso lo atiende la dirección general o lo atiende una regional? ¿Cómo es este proceso interno para saber si él acude a una u otra instancia? Cuando se trata de asuntos que es de competencia de cada dirección seccional sobre la jurisdicción, digamos, asignadas a este delegado, nosotros actuamos frente a esa dirección seccional. O sea, es territorial. Es territorial, exactamente. Okay. Pero ya cuando se trata de asuntos que debe intervenir la Defensora Nacional, para ese caso específico hablo, de que suceda aquí a nivel local, que tenga que intervenirse ante el director general o ante una dirección general en la DIAN, pues ya se da aviso a la doctora Gloria Nancy o a la defensora del contribuyente para que pueda actuar frente a esas situaciones. Ahora, nosotros no solamente hacemos como la atención del caso a caso. Si vemos que en un mapa de riesgo, a través de unos sensores, nos va reflejando que unos temas son repetitivos, entonces nosotros hacemos las respectivas recomendaciones estratégicas para que a través de la Defensora Nacional se presente esa recomendación de las causas que está originando, las consecuencias que eso puede traer y las sugerencias de mejora para esos procesos o procedimientos. Perfecto. Entonces podemos, para concluir esta primera fase, de que lo primero que podría hacer es la persona, el contribuyente, acudir a la oficina regional que tiene de acuerdo con su ubicación geográfica donde está, y dependiendo del caso podría la misma parte regional de la Defensoría podría solicitar el acompañamiento nacional según la situación. ¿Estaría entendiendo eso? Exactamente, porque hay unos temas repetitivos que no solamente se causan en Cali, sino en Medellín o en Bogotá. Por ejemplo, el tema de devoluciones, las citas de devoluciones. Entonces, ese es un tema de servicio o de proceso de devoluciones que es más dramático, eso sí, en unas ciudades que otras, pero que es general. El problema es en todo el país, entonces ahí ya se requiere una intervención directa frente a la Dirección General de la DIAN a través de la Defensora Nacional del Contribuyente. Perfecto. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y ya regresamos en breves instantes para continuar con esta entrevista. Muchas gracias. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia, y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado
los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. En la prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Continuamos con esta entrevista con el doctor Fernando Cruz, defensor regional del contribuyente del suroccidente de Colombia, donde nos está ayudando a conocer y orientándonos sobre cuál puede ser el papel que puede jugar en un proceso determinado la defensoría del contribuyente y hasta dónde puede llegar esta figura que muy bien nos lo explicaba el doctor Cruz, que tiene su asidero desde el mismo aspecto constitucional. Doctor Cruz, en la parte del... existen contribuyentes que le delegan a su contador la gestión de todos los procesos o comunicados, actos administrativos que realiza la Dirección de Impuestos, se la entregan al contador. El contador va, hace su gestión ante la Dirección de Impuestos, pero también de pronto se le ocurre ir a la Defensoría del Contribuyente. ¿Podría este contador ir directamente a la Defensoría o tiene que llevar algún tipo de poder o de constancia de que diga de que el contribuyente lo ha delegado para esas funciones? Quisiera responderle, si usted me lo permite, una cosa antes de responderle su pregunta. Primero hay que crear una cultura, una cultura tributaria, porque muchas veces los gerentes dejan a manos de los contadores toda la responsabilidad, y hay una responsabilidad compartida entre contadores y el representante legal, quien responde por todo lo que se haga en esa organización empresarial. Ahora lo segundo, lo que usted me pregunta, si un contador puede llegar a la defensoría en nombre de una empresa, pero debe demostrar esa autorización o ese poder que le ha dado el representante legal o el gerente de esta compañía para poder actuar ante la defensoría. Porque estamos ante un tema delicado, sensible, de reserva legal, que si le damos la información a quien no está autorizado o a quien no se le ha dado poder, pues estaríamos violando esa
esa disposición normativa y podríamos incurrir allí en irregularidades. Claro. ¿Sí? Entonces sí lo pueden hacer, pero con esa autorización, porque es que nos pasó una vez, un contribuyente escribió por correo electrónico en nombre de su empresa, asignamos ese caso al equipo que trabaja en la Defensoría y le pregunté a la funcionaria que por favor le preguntara al representante legal si él está autorizando a esa persona que nos escribió por correo electrónico para ese caso. Y resulta que llamamos al representante legal y dijo, no, yo en ningún momento he autorizado a mi funcionaria para que actúe frente a la Defensoría. Además, no pienso actuar frente a la Defensoría, entonces es respetable y por Claro. eso tenemos que respetar los conductos regulares de cada empresa. O sea que en ese orden de ideas, lo correcto es que o va el contribuyente directamente, llamémoslo persona natural o representante legal si es una persona jurídica, o quien vaya debe ir debidamente autorizado para que pues asimismo la Defensoría pueda actuar. Así es, correcto. Perfecto. Sí. Hay otros casos de pronto que pueden confundirse con la Defensoría y es que la gente puede acudir quizás, no sé si les ha ocurrido, a quejarse de pues de pronto del servicio, de la mala atención de los funcionarios, o bueno, no sé, se me ocurre unas quejas, reclamos que puede hacer un contribuyente. ¿Puede hacerlo eso frente a la Defensoría o lo tiene que hacer directamente frente a la DIAN en sus instancias correspondientes? Sí, ese tema de servicio pues es claro y entendible verlo en la función pública, en la normatividad sobre función pública. Y la DIAN, como institución del Estado, está prestando un servicio a su administrado, ¿sí? El servicio como funcionario público, por eso somos servidores de la contribución. El servicio hace parte también de todo el engranaje de la administración pública tributaria y está en la Defensoría velar para que ese servicio se preste de manera oportuna, eficiente, eficaz, de la mejor manera, que todos los canales de comunicación funcionen y puedan ser atendidos los administrados o los contribuyentes y usuarios aduaneros. Inclusive a finales del año pasado, a través de la Defensora Nacional se presentó una recomendación estratégica a la Dirección General de la DIAN con respecto al servicio, ¿sí? Porque allí fueron como unos 15 puntos, se establecieron cuál era la problemática y cuál era la solución para esa situación con el fin de mejorar la prestación del servicio fiscal que debe atender la DIAN de la mejor manera. Igualmente aquí a nivel local, a nivel de delegada, pues nosotros nos hemos reunido con los funcionarios de la DIAN, con la directora seccional, para que ese servicio se preste. Y creo que todas esas sugerencias, toda esa revisión, esa retroalimentación interna de la DIAN y de la Defensoría, pues ha servido para mejorar los canales de comunicación, de acceso del contribuyente hacia la DIAN, y por eso, por el tema de devoluciones que en algunas ciudades del país fue dramático, pues volcó hacia los sistemas y pues allí ya ha habido algunas dificultades que se están mejorando día tras día en la DIAN. Pero esa parte se puede tramitar frente a la Defensoría. Se puede tramitar ante la Defensoría. Sin que se vuelva una ventanilla de quejas. Nosotros no somos una ventanilla de quejas, somos la Defensoría como un órgano especial de la DIAN que vela y procura garantizar por los derechos del contribuyente, y nosotros no solamente nos quedamos en una atención de un caso específico, de una valoración, de una trazabilidad, sino como lo decía ahora, nosotros vamos a la raíz de los problemas para poder saber qué impacto y qué consecuencias están teniendo estos problemas en materia tributaria y aduanera, y asimismo hacer las recomendaciones con soluciones claras y directas frente a las situaciones que se presentan. Doctor Cruz, dada la gestión, la figura de la Defensoría del Contribuyente, vamos a suponer el caso de que un contribuyente se encuentra inmerso en un requerimiento, el contribuyente presenta sus pruebas, posiblemente puede ser que sean algunas aceptadas, posiblemente otras no aceptadas, pero el contribuyente quiere buscar el apoyo de la Defensoría
pues como para lograr de que si él considera que tiene la razón y tiene los argumentos, quiere buscar el apoyo de la Defensoría evalúa el caso. Digamos que la Defensoría da la razón a ese contribuyente, emite en este proceso algún comunicado de esa aceptación, de ese conocimiento del caso ante el contribuyente, ante la DIAN. ¿Cómo es esa parte operativa cuando un contribuyente se acerca a la Defensoría, pero simultáneamente lo están requiriendo de alguna de las áreas, posiblemente del área de fiscalización de la DIAN? ¿Cómo es ese proceso interno que se manifiesta? Ahí hay varias cosas para decir. La primera es que la Defensoría tiene que ser sumamente objetiva frente a las diferentes reclamaciones o casos que nos llegan, ¿sí? Nosotros no podemos defender al que no tiene cómo defenderlo, si ha habido algún incumplimiento de las obligaciones en materia tributaria o aduanera. Segundo, que la Defensoría no tiene fuerza vinculante, es decir, que nuestras recomendaciones no obligan al director, a los funcionarios que tienen a cargo sus actuaciones a cambiar de posición o de estudio o valoración que ha hecho ya los funcionarios. Pero sí las recomendaciones que hacemos, técnicas y jurídicas, le permiten al funcionario poder valorar y poder, digamos, tener en cuenta el pronunciamiento, la recomendación de la Defensoría en aras de garantizar esos derechos del contribuyente. Y lo otro es que un contribuyente o un usuario aduanero que se sienta vulnerado en sus derechos, ya sea porque cree que se le está liquidando mal sus impuestos, si la obligación financiera o la cuenta corriente fiscal no está reflejando los pagos que haya realizado, o también porque se le ha hecho un cobro indebido, porque no se ha tenido en cuenta una excepción dentro del proceso de cobro, o considera que se han tomado las medidas cautelares y esas medidas cautelares han desbordado los excesos de embargo, o porque no se han levantado las medidas cautelares en las entidades financieras de manera oportuna, causando detrimento para ese contribuyente, o porque en la DIAN han considerado algunos funcionarios de devoluciones no atender costos y deducciones que han sido bien aportadas o amparadas a través de cuentas contables y documentos soporte, o porque en el tema aduanero hubo una mala aprehensión de la mercancía, que no se le está valorando de manera integral la documentación que está aportando, o temas de régimen de viajeros, en fin, cualquiera de estos asuntos, si el contribuyente considera que se está vulnerando esos derechos, pues puede presentar de manera formal a la Defensoría, exponiendo su caso, fundamentando cuáles son las normas que han sido vulneradas, que están a favor del contribuyente, y qué es lo que pretende que a través de la Defensoría podamos intervenir o hacer. Con ese escrito formal, con los documentos soporte, nosotros recibimos a través de un radicado, aquí un número de radicado que damos al contribuyente para que tenga en cuenta cuál es un número de turno de seguimiento, y nosotros internamente tomamos ese caso, lo valoramos, miramos, lo estudiamos, miramos que verificamos información, miramos hasta dónde han sido vulnerados los derechos de ese contribuyente, hacemos la trazabilidad de todo el procedimiento tributario o aduanero, y si encontramos una razón suficiente como la que nos señala el contribuyente, pues nosotros hacemos un oficio, ¿sí?, ante la DIAN. En este caso siempre trato de hacerlo ante las direcciones seccionales, directamente al director o directora seccional, para que ella atienda ese escrito nuestro, lo asigna a la funcionarios competentes, y nos puedan dar en un término no mayor a 15 días respuestas precisas frente a lo que se está solicitando, frente a lo que estamos valorando, frente a lo que estamos exponiendo, y así a su vez nosotros pues recibimos ese escrito de la administración, también lo estudiamos, lo valoramos, y si hemos visto de una manera ecuánime, digamos, en una manera de hacer justicia, si es a favor del contribuyente, pues así se lo daremos a ver, y si
y si vemos que de pronto el contribuyente no tiene la razón, pues también hay que, digamos, darle una instrucción para que sepa por qué se está dando esa respuesta. Entonces, si esa participación no vinculante, como usted lo dice, de la Defensoría, pero el contribuyente de alguna manera, vamos a poner el caso hipotético de que tiene la razón, pero lamentablemente no surten todos estos efectos, se acaba esta vía administrativa, esta vía gubernativa dentro de la DIAN y se van a otras instancias de tribunales, le puede servir a ese contribuyente de prueba esa opinión, llamémoslo así, esa valoración que hizo la Defensoría para ese contribuyente ya en esa instancia ya de carácter más legal? Sí, nosotros no intervenimos en vía jurisdiccional, no es nuestra competencia, no es nuestro fuero, pero lo que hemos hecho en vía gubernativa, pues quedan registros de toda la operatividad que hemos realizado frente a ese caso, y el contribuyente recibirá nuestra respuesta y podrá solicitar cuál fue el pronunciamiento que hizo la Defensoría frente a la Administración. Se le dará una copia de ese escrito y ese contribuyente podrá aportar dentro del acervo probatorio en esa vía jurisdiccional ese pronunciamiento de la Defensoría, y ya el magistrado o el juez administrativo valorará, de acuerdo a todas esas pruebas presentadas, qué tanto efectos positivos puede tener ese escrito nuestro frente a una decisión que está pendiente de fallarse a favor de ese contribuyente. O sea que de todas maneras, a pesar de que no hay una obligatoriedad por parte de la dirección de acatar una opinión de parte de la Defensoría, de todas maneras se genera una posición de la Defensoría posiblemente de ese caso, con lo que sigamos con el caso hipotético de que el contribuyente tiene unos argumentos que, valorados por parte de la Defensoría, son reales, son efectivos, son suficientes, y que esa valoración a criterio de la Defensoría puede, digamos, el contribuyente lo puede conservar como una prueba adicional en caso de que se persista en este evento. Correcto, así es. Ahora, cuando el contribuyente presenta un reclamo, un caso a la Defensoría, y si vemos que el contribuyente no tiene razón, no asiste razón, fundamento, porque la normatividad está clara y esa normatividad pues le da la razón, digámoslo así, a la DIAN, entonces ahí tenemos que ser muy claros con el contribuyente y decirle, no, la normatividad dice esto y lo otro, y no hay pues un derecho vulnerado. Lo cual quiere decir que lo recomendado no es ir a la Defensoría a hablar, sino a llevar una solicitud con argumentación para que así misma, desde esa misma manera, la Defensoría pueda valorar qué es lo que está ocurriendo en ese caso específico y poderle responder obviamente a ese contribuyente. Y como usted lo aclara, entonces hoy si tiene la razón el contribuyente, o de pronto si definitivamente no le asiste ningún derecho porque la norma establece unos requisitos y él no los cumplió, y por ende pues él no tiene ese derecho. Así es, así es. Hay muchas cosas que pasan en la Defensoría frente a la ley y la justicia. Es bueno también anotar eso. Cuando uno ve que claro, pues la ley dice una cosa, pero es justo o injusto, pues es injusto. Entonces, pues ahí ya hay otros mecanismos también de actuar a través de la Defensoría, es permitir que hayan, cuando haya reformas tributarias, haya la posibilidad de reformar esas leyes, o de dar las aclaraciones pertinentes o las interpretaciones pertinentes a través de estas normatividades nuevas, o hacer las recomendaciones de tipo estratégico a la dirección del nivel central de la DIAN para que puedan pues, ajustarse en las normas a esas realidades económicas o situaciones de financiación o operatividad de las empresas o situaciones particulares. O sea que para concluir esta muy amable entrevista que usted nos ha concedido, de todas maneras a nivel nacional y a través de la Dirección General de la Defensoría del Contribuyente, todas esas situaciones que los contribuyentes presentan
de alguna manera se tabulan, se archivan, se tienen en cuenta, y cuando hay cambios normativos, la Defensoría puede entrar a emitir opiniones, por ejemplo, sobre situaciones que a criterio también de la Defensoría de pronto puede considerar de que no es lo adecuado. Sí, por lo menos hacer propuestas. Es correcto. En la reforma tributaria del 1607 del 2012 se hizo unas propuestas de parte de la Defensoría, algunas fueron tenidas en cuenta, y en eso estamos, ¿no? De que no solamente nos quedemos con el caso específico, sino que podamos resolver de manera radical los asuntos para un mejor sistema tributario y aduanero del país. Doctor Cruz, pues no nos resta sino agradecerle su amable gentileza de permitirnos conocer un poco sobre lo que corresponde, la labor que hace la Defensoría del Contribuyente, que nos deja un poquito más claro el alcance de esta figura que considero personalmente muy importante para los empresarios, importante para eso, siempre y cuando, usted mismo lo enfatizó, pues le asista un derecho amparado bajo la ley, y no vaya a ser sencillamente algo de pronto de manera de que un deber ser, o que considera que no deberían ser así la opinión del contribuyente, sino que basado en una argumentación legal, en unos documentos soportes, el contribuyente dice: mire, me han vulnerado un derecho, yo me siento vulnerado ese derecho y necesito el apoyo de la Defensoría para poder reclamar ese derecho que me asiste. Así es. Igualmente nosotros interactuamos muy regularmente con los gremios, asociaciones de contadores, asociaciones profesionales, para recibir esas propuestas encaminadas a mejorar el sistema tributario del país, el sistema aduanero. Ahora estamos con la comisión de expertos para una reforma estructural tributaria, y ahí la Defensoría del Contribuyente ha hecho unas recomendaciones importantes para que cada vez el sistema se cierren esas brechas, ¿no? Por las interpretaciones o por las injusticias, y cada vez sea más perfeccionado el sistema tributario. Yo creo que el campo de la interpretación creo que es el que de pronto, de alguna manera, esos vacíos que a veces se generan en las normas, creo que lo que de alguna forma dejan espacios donde permiten ciertas situaciones que pueden ser justas o injustas, depende del punto de vista que se mire. Doctor Cruz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y esperamos, Dios mediante, poderlo tener ojalá en una próxima ocasión, y agradecer pues que existe la Defensoría, y que la trayectoria que ha hecho la Defensoría se fortalezca también en beneficio pues de los contribuyentes que de alguna manera buscan cumplir de manera cabal, ¿no? Sus obligaciones tributarias, y que puede haber en algún momento darse esas discrepancias de criterio, y que puede intervenir muy bien la Defensoría del Contribuyente. A usted muchas gracias, y a todos los que están viendo este video, para que puedan acudir de manera confiable y entender que es un instrumento que ha aportado al mejoramiento del sistema tributario y aduanero del país. En mi oficina, personalmente, a través de los canales de comunicación, con mucho gusto estoy atento a recibir todas las inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias, doctor Cruz, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, esperamos que esto haya aportado elementos de juicio para nuestro quehacer profesional, empresarial, y que les sea de ayuda a los contribuyentes, especialmente el conocer este tipo de elementos, de herramientas, de figuras que provee la misma ley en aras de un adecuado cumplimiento tributario. Hasta una próxima ocasión.